Buen día a ambos, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estos minutos al aire acá con el EB12. Bueno, ¿de qué se trata, no? Este informe que han elaborado y que tiene que ver con estos datos educativos que nos dejó el año 2024 acá en nuestro país. Bien, bueno, como mencionás, desde Argentinos por la Educación hicimos este último rejunte capaz de los 7 hitos más importantes en términos educativos del año 2024. Y para empezar un poco por las buenas noticias de lo que sucedió este año, desde el año pasado, a raíz de un informe que realizamos desde Argentinos por la Educación, viendo que en nuestro país solo 1 de cada 2 chicos de 8 años, o sea, chicos de tercer grado, no comprende un texto básico, no comprende lo que lee. A raíz de esto iniciamos toda una campaña por alfabetización inicial para poder reforzar estas bases de alfabetización desde los primeros años, y logramos el año pasado que 18 de 24 gobernadores firmen este compromiso por la alfabetización. A su vez el presidente también firmó este compromiso, y todo este esfuerzo a través de este dato, de que 1 de cada 2 chicos de 8 años no comprende lo que lee, logramos que esto termine este año, julio, con 24 planes jurisdiccionales de alfabetización que salieron de cada una de las provincias del país y un plan nacional de alfabetización. Creo que eso es importante mencionar como un dato positivo del año 2024, de que está haciendo la política educativa hacia lo que necesitamos, ¿no? Hacia reforzar estas bases de la alfabetización inicial. Bien, bien. ¿Podríamos mencionar, Leire, cuáles son los 7 datos que ustedes han marcado como los más importantes? Ahí hablabas de uno que tiene que ver con esto de la alfabetización, ¿no? Exacto. Bueno, en primer lugar ¿no? De 1 de cada 2 chicos de tercer grado no comprende lo que lee, y a partir de ahí surge esto que les contaba de los planes de alfabetización que ahora están en nuestro país. En segundo lugar, tenemos que, a raíz de otro dato, que obviamente esto de 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee a los 8 años, se va profundizando a medida que se avanza en la trayectoria educativa. Entonces, cuando llegamos al último año de la secundaria, vemos que el número es 13 de cada 100, o sea, 13 de cada 100 chicos que llegan en tiempo y en forma al último año de la secundaria, es decir, con los conocimientos básicos de lengua y matemática y en la edad esperada que la que debería llegar. Entonces, a raíz también de este dato tan alarmante de que, bueno, cómo se fue profundizando esta caída o esta falencia en los aprendizajes, este año se logró desde Argentina por la Educación, junto a 200 organizaciones educativas, ¿no? De la sociedad civil o del ámbito público-privado, pero no le he llamado Acuerdo por la Educación, que en este Acuerdo por la Educación justamente lo que se marcan son cuáles son las 10 prioridades educativas hoy en Argentina y sus posibles soluciones. Entonces el segundo hito sería un poco este acuerdo. Yendo avanzando un poco más, otro de los datos que vemos que también van acorde a, bueno, cuáles son estas 10 prioridades educativas, ¿no? Que se marcan en este acuerdo. Por un lado sería todo el tema del financiamiento educativo, de que en Argentina tenemos una ley desde el 2006 Sí. que dice que hay que invertir un 6% del PBI a educación cada año, y sin embargo desde que está esta ley hace 18 años únicamente se cumplió en 3 ocasiones, siendo la última en el año 2015. Decimos, bueno, ¿cuánto le debemos a educación desde que está esta ley? Vemos que para poder saldar esta deuda educativa tendríamos que invertir un año una partida presupuestaria entera, ¿no? Es como un año, en vez de invertir un 6%, tuviésemos que invertir un 12% para poder saldar esta deuda. Y obviamente acá este es un punto clave, porque el financiamiento no lo es todo, pero es una condición necesaria para poder justamente abordar estas políticas educativas de mayor calidad, como hablábamos al principio de la alfabetización, ¿no? Sin financiamiento es difícil lograr todo esto. Entonces, este otro en estándar de cómo venimos con el tema del marco normativo de financiamiento, esto, ¿no? De la gran deuda educativa, de que no venimos cumpliendo con la ley que tenemos desde el año 2015. Entonces, es otro dato importante a destacar. Bien. Sigo. Sí. Bueno, sigo con el resto para tener un poco el panorama general. Esto es del lado de la política, ¿no? Cuando vamos a las familias, qué pasa en los hogares, vemos que en el último año de la secundaria, los chicos, cuando se les toman las pruebas a aprender, que son estas pruebas que realiza la Secretaría de Educación en lengua y matemática, pero además se les hace un montón de preguntas en un cuestionario complementario, ¿no? Y una de las preguntas que se les hace es, bueno, ¿cuántas veces faltaste en el año a la escuela? Y acá un 25% de los chicos de 17 años contesta que faltó más de 20 veces en el año al aula. Y obviamente eso muestra también un poco cómo fue perdiendo la importancia de la educación desde el hogar, ¿no? Claro. Bueno, si hoy no tengo ganas de ir, o está lloviendo, o lo que sea, dejo de ir a la escuela. Que obviamente toda esta interrupción en la frecuencia de acudir a las clases
altera y obviamente perjudica toda esta consolidación de los aprendizajes de los chicos. Y claro, 20 días en promedio es un mes sin menos de clases. Exactamente. Es un mes menos de clase, que obviamente altera muchísimo, ¿no? Esta celda de continuidad en el aprendizaje. Entonces, un poco esto para tener el marco de que muchas veces en educación se dice, bueno, ¿cómo cambiamos estos indicadores que les nombraba al principio, ¿no? De la caída en la calidad de aprendizaje que tenemos. Y acá es, bueno, primero desde la política que se cumpla con el marco normativo que tenemos, después desde las familias volver también a poner a la educación en este lugar de relevancia, bueno, que es importante la clase, es importante que el chico siga asistiendo, porque si no, obviamente perjudica los aprendizajes. Y por último, otro de los temas que tocamos es el tema de los docentes, el tema de las condiciones laborales de los docentes, que en Argentina un 30% de los docentes trabajan más de una escuela, que esto es 3 veces por encima del promedio de la región, y también a su vez un 14% de los docentes trabajan en algún otro trabajo remunerado, que esto es el doble de la región, ¿no? Comparado con países vecinos. Pues obviamente el docente, que es el que está todos los días con el chico, que es el que al fin y al cabo está más presente en el proceso de aprendizaje, es importante mejorar estas condiciones laborales para que se dé después un aprendizaje fluido, porque justamente las condiciones más bajas y donde se ven mayores rotaciones también son en aquellas escuelas de sectores socioeconómicos más bajos, en las cuales las condiciones laborales son más difíciles, entonces el docente pide mayor rotación y esto hace que al final un chico del sector más vulnerable, que ya tiene una brecha educativa distinta, capaz a un chico más favorecido, en vez de tener un docente al año, tiene 2, 3, incluso 4, ¿no? Una gran rotación ahí, que todo esto obviamente quiebra un poco este proceso de aprendizaje que se podría dar de forma más fluida. Bien. Bueno, dentro de estos 7 puntos, entonces, hay algunas cosas positivas y otras negativas que seguramente se tienen que trabajar para mejorar, ¿no? Leire, con estos nuevos tiempos que se viven, tecnología, inteligencia artificial, todo esto hace pensar que hay cosas por modificar en forma inminente en el enfoque de la educación en nuestro país. Mira, este es un gran punto, ¿no? Que ahora se habla mucho de la tecnología, la inteligencia artificial, qué pasa si ponemos materias de programación en el aula o qué sucede con toda esta nueva era. Y acá mencionarte que, bueno, recientemente, a través de las pruebas PISA, que son unas pruebas internacionales, ¿no? Que se realizan en más de 80 países del mundo, se vio que había habido una gran caída en términos de aprendizaje, sobre todo en los países desarrollados, que tenían muy incorporados de la tecnología en el aula, de, bueno, que los chicos usen computadoras, que los chicos lean con PDF en vez de con libros, etcétera. Se vio que hubo un retroceso en el aprendizaje, entonces ahora cada vez está habiendo más evidencia y más pruebas de que la tecnología es buena incorporarla en etapas más tardías del aprendizaje, ¿no? En estos países desarrollados que menciono, y también en la región está pasando que volvamos a lo de antes, volvamos al libro de texto, volvamos a la lectura, la escritura, un poco lo que se hacía de siempre, sobre todo en los primeros años también, porque obviamente esto que mencionamos al principio, ¿no? De 1 de cada 2 chicos de tercer grado en nuestro país no comprende lo que lee. Entonces, lógicamente, si el chico no comprende lo que lee, después esto se traslada a otras asignaturas. Por ejemplo, en matemática sucede mucho esto, ¿no? De que en matemática los resultados son incluso peores, de que vemos que 8 de cada 10 chicos no llega al resultado mínimo. Y cuando hablamos con las maestras de matemática, te dicen, no, mira, el chico no rinde bien porque no comprende el enunciado, ¿no? No comprende el enunciado, como no lo comprende no puede ni siquiera empezar a desarrollar esta habilidad matemática de ver qué tiene que hacer. Entonces un poco pasaría lo mismo con la tecnología. Si el chico todavía no incorporó estas cosas más básicas, es difícil empezar a pensar en materias de programación o de robótica, otro tipo de cosas, cuando todavía no están estas bases fortalecidas. Y en cuanto a incorporarlo en el proceso, es esto que te mencionaba, ¿no? Que es importante, pero que empiece en etapas más tardías de aprendizaje para que el chico pueda consolidar las bases bien desde temprano. Bien, está claro. Bueno, no, sí, de las cosas que habías mencionado por ahí me preocupa en general a la comunidad, a todos los argentinos, esto de que solo el 45% de los estudiantes llega al último año de la primaria en tiempo y forma, porque yo no sé si después eso ya cuando arrancás la otra etapa, la secundaria, eso se puede recuperar o no. No, desde ya esto que, como mencionas, ¿no? 45 de cada 100 chicos llega al último año de la primaria en tiempo y en forma. Cuando vamos al último año de la secundaria es 13 de cada 100. O sea, se profundiza y empeora mucho este indicador. Entonces, obviamente que las falencias que se empiezan desde antes se van profundizando mucho a lo largo de la trayectoria. Y acá lo importante a mencionar es que, lo que decíamos, bueno, 13 de cada 100 quedan en tiempo y en forma. ¿Y qué sería este tiempo y forma, no? En forma sería conocimientos básicos de matemática, y tiempo sería que llegue
a la edad esperada, ¿no? Sin repetir ni abandonar. Cuando nosotros abrimos este indicador por separado, o sea, vemos por un lado solo, sin repetir ni abandonar, cuántos chicos llegan en el tiempo esperado, y por otro lado vemos el tema de la calidad de las puntajes en las pruebas estandarizadas, vemos que la cantidad de chicos que llegan tiempos en edad esperada viene aumentando sostenidamente. O sea, cada vez más chicos llegan a la edad que deberían llegar al grado que les corresponde. Vemos que las tasas de abandono escolar vienen cayendo. Sabemos que todos lo que serían indicadores de cantidad de integración del chico en el aula vienen mejorando en nuestro país. Actualmente, para hacerse una idea, entre el 95 y el 100% de los chicos en edad escolar está en el aula. O sea, realmente en Argentina se priorizó mucho el último tiempo todas estas políticas de integración, y es el primer paso, y es algo importante mencionar, ¿no? Que el chico esté en el aula, y la Argentina la verdad es que es un país pionero en la región en esos términos. Seguro. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, estos indicadores de calidad, vemos que en realidad lo que está empujando es que 13 de cada 100, o sea, lo que está haciendo que este indicador sea tan bajo, viene por este lado, ¿no? Viene que del lado de las pruebas estandarizadas, viene al revés, la tendencia es totalmente opuesta, ¿no? Así como cada vez más chicos están en el aula, vemos que por otro lado, cada vez más chicos les va peor en todo lo que serían las pruebas estandarizadas. Entonces, creo que para ordenar un poco la discusión, ya tenemos logrado que el chico esté en la clase, lo cual de vuelta es importante. Hay que empezar a enfocarse en las políticas de calidad, en políticas de mejorar estos aprendizajes de los chicos, para que justamente la escuela también les dé lo que es el objetivo principal de la escuela, que es que el chico aprenda, tenga herramientas, después, una vez que termine la secundaria, pueda acceder a un nivel superior, universitario, o a un trabajo de calidad, ¿no? Y salga con las herramientas para poder llevar adelante esto. Entonces creo que esto que mencionabas al principio, de que en julio de este año surgieron estos 24 planes jurisdiccionales de alfabetización, es un poco una política en pos de esto, ¿no? De empezar a mejorar la calidad, que bueno, desde Argentinos por la Educación estamos monitoreando estos planes de cada una de las provincias para ver obviamente si después tienen resultados y vamos mejorando en este aspecto. Perfecto. Leire, ha sido muy amable por esta comunicación con nosotros, que tengas un excelente día. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Leire Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación.